Listo, muchachos, ya les envié al WhatsApp y por este medio ahí el link para trabajar en Zoom. Bien, por favor, habiliten un momentico la camarita y ahora sí empezamos a desarrollar bien esa socialización de ese primer trabajito de construcciones. Me iba a bañar. Hasta ahora.
Bueno, muchachos, resulta y acontece que en eso que tuvieron que haber hecho, de pronto algunos tenían muy fácil identificar de verdad cómo estaba constituida su edificación. Pero hablemos de entrada respecto de lo que no era tan fácil de observar. Por ejemplo, específicamente si tenía algún recubrimiento los muros, a no ser de que alguien hubiese participado o estuviese absolutamente seguro, pues de pronto no les quedaba fácil saber si fue en bloque, si fue en ladrillo, ¿sí? Bajo qué parámetros se desarrolla esa mampostería. Pero en especial, y esto, digamos, cuando estén en proyectos que tienen que ver con remodelaciones sobre todo, el factor que siempre va a tener alguna complicación en general es lo que tiene que ver con la cimentación. Entonces, pues todo eso de las cimentaciones es lo que nadie vuelve a ver, ¿sí? Eso queda oculto porque es la parte que es interacción entre la estructura y el suelo. Entonces, sobre eso, ¿qué de pronto identificaron ustedes respecto de sus lugares de residencia? ¿Cómo sacaron esa información o cómo llegaron a tener más o menos una idea de lo que podría estar allí como parte de la cimentación de sus hogares? Pues, profe, guiándonos un poco de pronto por las dimensiones de las columnas y toda esa cuestión, para, digamos, no sé, de pronto sí, darle un valor de pronto de las cimentaciones. Ok. Bueno, ojo, nosotros podemos en algunos casos identificar más o menos dónde hay columnas, no siempre. Y se supone que sí debe estar vinculada con algún tipo de cimentación. Pero para el caso, algunos sabe específicamente o sí lograba identificar de todas las cimentaciones que sabemos que existen, pues ya sea todos en algún momento ya han estado o están o pronto estarán en la línea de suelos, y ahí sí que pues aprenden cuáles son las cimentaciones típicas que nosotros trabajamos. En general, las divisiones grandes entre superficiales y profundas, y dentro de esas corridas, zapatas, pilotes, placas de cimentación, bueno, todo ese furgo de, de cimentaciones que nos encontramos. ¿Alguien pudo de pronto identificar, pero con plena certeza, qué tipo de cimentación tienen en sus hogares? ¿Alguno, alguna? ¿O qué colocaron, por ejemplo, respecto de esa parte? ¿Cómo llegaron a decir ahí o simplemente generalizaron? Tiene cimentación. ¿Qué hicieron ahí? Sí, pues en mi caso solamente hice o sea, algo muy general sobre los materiales de la vivienda. Digamos, pues en cuanto a cimentación y todo eso, no me puse muy pues, a detallar porque, como usted dice, no teníamos manera de pronto de saberlo, pero pues lo hice de manera muy resumida, la verdad. Uh-huh. Los demás. Yo en cuestión de la cimentación fue, pero por preguntas acá a mis papás. Cuando construyeron esa casa yo ni estaba. Lo que hicieron fue una placa. Hicieron pues lo que es convencionalmente para una casa por aquí. Es eso, hacen una placa en concreto y levantan muros ahí. Eso más de 30 años ya que está acá. ¿Sí? Sí, señor. ¿Alguno más? ¿Qué hicieron ahí? ¿O simplemente empezaron directo desde digamos, el nivel de piso sobre que se desplazan ustedes? Ingeniero, esto por lo menos en mi caso, el barrio es un barrio de interés social. ¿Sí? Entonces, justo en la casa de lado dejaron solo la cimentación, o sea, las dos casas siguientes no las construyeron. Entonces, en la casa de lado dejaron la cimentación y pues me basé ahí porque pues esas casas las entregan básicamente como
con las mismas cosas. Sí, Entonces, es un modelo que simplemente se hace copiándolo, se maneja los mismos diseños. Claro, perfecto por ese lado. Ojo, dentro de lo que nosotros también vamos a estarnos desarrollando en general en la profesión, nosotros, aparte del sitio, y nos interesa muchísimo, obviamente, la zona en la cual vamos a implementar o desarrollar nuestro proyecto de obra civil, de lo que sea, uno siempre tiene que hacer la revisión de lo que está colindante. Cuando me refiero a colindantes, son exactamente los vecinos que van a tener el lote. Para un lote en general, supongámoslo digamos, las condiciones más críticas, va a tener vecinos por lo menos en tres partes o tres caras de un lote típico para construcción. Es decir, va a tener un lateral a cada lado y un posterior. Siempre tendrá que tener alguna cara despejada porque si no, no podrían accesar a sus residencias. Entonces, eso sería un caso particular. Normalmente, cuando se empiezan a desarrollar proyectos en zonas donde ya existen construcciones, uno tiene que llegar a mirar también qué es lo que hay por los lados. Entonces, con eso, más o menos, uno puede proyectar o hacerse a una idea de cómo o qué puede estar, digamos, encontrándose en ese momento. Es decir, si llegamos a un sitio que nos contrata un cliente específico, quiero en este lote que me haga una casa de 5 pisos. Listo, se le hace. Pero de entrada usted nota de que absolutamente todos los vecinos son de un piso. Entonces, ajá, aquí de pronto, ese tipo de construcción que vamos a hacer nueva podría estar, digamos, variando o afectando en general a esos que están allí. Y sobre ese tema, eso que ustedes realizaron del registro fotográfico y el video, es algo que no es solamente para ese, digamos, ese primer tallercito, ese primer encuentro con la construcción, sino que obligatoriamente es algo que ustedes tendrán que desarrollar absolutamente en cualquier proyecto de construcción antes de dar inicio a la obra. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos esta situación bastante crítica. De las viviendas, de las construcciones de vivienda que más tienen problemas en general cuando se les construye algo nuevo al lado, supongamos pueden ser las que son en bareque, ¿sí? Es decir, donde la configuración de los muros no es la más estructurada. Puede ser que la hayan construido muy bien, incluso dentro de nuestra NSR10 hay una parte que habla específicamente sobre ese tema de construcción, pero pues es fácilmente afectado porque no tiene una estructura de verdad que configure diafragmas y que logre de pronto resistir mucho mejor que una estructura aporticada en materia de sismos, y en este caso que se le empiece a construir al lado. Entonces vamos a suponer eso, que tienen casas, por ejemplo, si estuviésemos en Pamplona eso pasa mucho, las casas son muy antiguas y que alguien llegue al lado a construir casi siempre termina afectando de manera negativa esas construcciones colindantes. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre vamos a realizar excavaciones porque siempre vamos a tener que realizar obras y para ello es necesario pues, colocarlas sobre algo. En este caso siempre va a ser sobre un terreno, ¿sí? Nada de la casita en el aire. Por tanto, siempre tiene que existir un estudio geotécnico, un estudio de suelos. Pero el estudio de suelo geotécnico más hace referencia específicamente dónde vamos a desarrollar ese proyecto, esa obra. Entonces, si es una construcción de unos 5 pisos, por lo menos, la excavación puede estar oscilando entre los 3, 5 o incluso más hacia abajo, desde el nivel del terreno hacia abajo. Puede ser. Si ustedes simplemente llegan y, bueno, tenemos muy buenos diseños, vamos a empezar el proyecto.
llegan con maquinaria muy seguramente a realizar las excavaciones y ustedes no tuvieron en cuenta cómo se encontraban en ese momento, antes de iniciar su proyecto de obra nueva, cómo se encontraban los vecinos. Cualquier problema anterior que tuviesen esas construcciones, seguro que se las van a aplicar a que responda precisamente la nueva construcción. Entonces, en ese momento, dentro de los parámetros que nosotros vamos a ver acá, específicamente, que es la reglamentación de construcción en general, que se rige por las normas de urbanismo, ¿sí? Existen normas tanto para la parte rural como la parte urbana, pero pues haremos énfasis sobre todo en la parte urbana. Para ello, las curadurías, existen unas entidades específicas para poder vigilar, digamos, ese tipo de desarrollo de obras civiles. Entonces, están las curadurías urbanas. De pronto, en ciertas zonas que están muy apartadas, no existe la curaduría urbana aún, o no existen varias curadurías urbanas, sino con lo que nos vamos a encontrar es con las oficinas de planeación municipal, es decir, mínimo tendrá que existir alguna alcaldía a lo largo y ancho del territorio, ¿sí? Entonces, la que esté de pronto de esa vereda apartada y demás, hará referencia de pronto ya no a una oficina de curaduría, y en este caso, como lo más cercano es la alcaldía, en la alcaldía siempre va a haber una oficina de planeación. Entonces, esta oficina hará las veces de las funciones de la curaduría, adicional de todos los otros trabajos que ellos tienen. En este caso, ustedes tienen que llegar y precisamente solicitar permiso a lo que son los vecinos para poder construir. Dentro de la documentación que exige cualquier curaduría urbana de construcción nueva o incluso modificación o remodelación de una construcción existente, se tiene que solicitar permiso. Es decir, los vecinos directamente, los colindantes, los que están bien pegados a nuestro proyecto, tendrán que colocarnos o permitirnos la firma. Es decir, se les hace saber que va a haber un proyecto de construcción que muy seguramente, aparte de que van a estar, digamos, se van a ver afectados por polvo, por ruido y demás. Entonces, hay que decirles que eso va a ocurrir. Aparte de esa incomodidad, en ese momento hay que solicitarles el permiso a estas personas para hacer eso mismo que ustedes realizaron allí. Un registro fotográfico interno de esas viviendas que no son del proyecto, ¿no? Son los vecinos que ya están allí. Ojalá el videíto. Y ustedes como, pues a nadie le gusta que le lleguen a la casa a que cualquier persona desconocida empiece a filmar o a tomar fotografías de lo que hay allí, a nadie le gusta. Pero ustedes sí pueden perfectamente hablar con estos vecinos, socializarles de una forma tal que ellos crean y que entiendan que es en beneficio de ellos realmente. Entonces, si ustedes le van a decir, no, es que necesitamos revisar, porque puede ser que en algún momento el proyecto genere algo que los afecte. Entonces, para poder, digamos, solventar esos problemas y que esos costos de reparación los va a asumir, obviamente, el proyecto de la obra nueva. Pues, si nosotros hacemos las cosas correctamente, no vamos a llegar a eso nunca. Pero sobre todo, y esta de pronto es la parte que no les vamos a decir a esos vecinos, es que realmente al hacer eso, nosotros también nos estamos curando en salud. Es decir, estamos evidenciando, vamos a quedar con un registro fotográfico, con unos videos de verdad de cómo estaba esa vivienda justo antes de iniciar nuestro proyecto. Cosa tal de que si nosotros no hiciésemos eso, perfectamente cualquiera de esas viviendas colindantes de pronto tenía particiones en sus muros, de pronto tiene los pisos reventados, cualquier cosa, imagínense. Y pues cuando está el proyecto, seguro que van a intentar aprovechar y lanzar ese problemita para que se los solvente la obra nueva. Entonces, para evitar esas cuestiones, es muy necesario, es requerido
hacer eso que ustedes realizaron, ese tipo de identificaciones. Más o menos, si por ejemplo, en la cuestión de muros tienen recubrimientos como los que nombró el compañero de pañete, estuco, pintura, ¿sí? No es tan fácil identificar si tienen, por ejemplo, todas las columnas requeridas. Eso si no tienen, por ejemplo, lo que vendrían siendo las dilataciones típicas que se le hacen a esas construcciones. Más adelantico vamos a mirar algo porque habrá que hacer un trabajo para de hoy en 8 respecto a un tema de estos que es muy necesario, de algo que vamos a estar viendo en cualquier obra civil. Hasta el momento, la verdad, considero que no existe una obra civil donde no se presenten unas cositas que vamos a ver más adelante, y sobre eso pues necesito que vayan estudiando para que se entienda mucho mejor el desarrollo de los temas que vamos a trabajar. ¿Alguno o alguna en este momento tiene alguna en sus hogares que estén construyendo o que hayan acabado de construir algo? Se están construyendo 2 casas al lado. Ah, están al lado, ok. Sí, no, pues es de mi padrastro, que está construyendo las 2 casas al lado. Uh-huh. Por ejemplo, supongamos, y de pronto muchos de los trabajos de algunos compañeros, de pronto las viviendas no tienen columnas perfectamente, ¿sí? Y de eso, pues habría que ir a mirar, y por lo menos les comento el caso de algo respecto del curso de construcción, el del grupo B, el que tuvieron clase ayer. Alguna estudiante específicamente en esa revisión se dio cuenta que casi no tenía, digamos, estructura aporticada, ¿sí? Casi no tenía columnas, prácticamente una que otra viguita, y de pronto de unas dimensiones que se nota que no son como las más adecuadas, y pues se iba poniendo como nerviosa. Y ojo, eso en general puede estar ocurriendo o puede ocurrir. Obviamente que, pues, digamos, las construcciones tampoco es que sean como tan fáciles de que de verdad colapsen. Eso de cuando se escuchan noticias como esas, de verdad que tiene que ser muy, muy mal realizado tanto el proceso constructivo como la parte de diseños. Es decir, tuvieron que haber obviado muchísimas cosas, pero sobre todo lo que son viviendas, por ejemplo, en las que ustedes están, normalmente llegarán por ahí a 3, máximo 4 pisos. La gran mayoría son de 1 y 2 pisos. Pues digamos que por la configuración de sus elementos, por las cargas que maneja, pues no es que se vea tan afectada, no es que sea tan fácil de que una casita de 2 pisos se caiga porque sí. Ahora bien, ¿qué sí las puede afectar en algún momento? Cuando vengan los sismos. Entonces, cuando se presentan esos fenómenos, allí sí, digamos, entra a jugar mucho cómo está o cómo fue construida o cómo fue configurada esa vivienda en materia de poder aguantar esos movimientos que se van a presentar. Respecto de estructura, digámoslo así, si ustedes dijeron, no, aquí habían columnas y vigas y demás. Otra cuestión adicional. Se supone que si existe concreto, normalmente nosotros siempre trabajamos concreto reforzado. Cuando hablamos de reforzado, es que va a ir incluido en su sección varillas de acero, ¿sí? Acero de refuerzo. Ustedes cuando están también revisando esto, pudieron de pronto identificar o saben qué tipo de refuerzo tiene, o incluso si sí tiene refuerzo. ¿Alguno lo pudo realizar? Pues en mi caso, yo participé en la obra de la casa y pues todas las casas son igual. Entonces, pues, Ok. todas tienen
mortero, concreto, reforzado, varilla de media, las de cuarto, las vigas son de 10, viga corona, son de 10. Y pues sí, más o menos tenía todo el conocimiento de la casa. Ujú. Pero Bueno, tengo tengo un caso sí, de una cabaña que están construyendo y ella lo que hicieron fue con mortero, o sea, lo que son, por decir, la viga de arrastre, hicieron fue una ruma de piedra y le iban echando mortero por encima. Y después rellenaron y echaron piso y sobre el piso empezaron a construir. Y supuestamente el maestro que iba a echar viga corona, pero y no hicieron, todos con traba, no tiene columna. Y yo estaba hablando con la señora, y pero aparte de eso no tiene cimentación, no, ¿cierto? y yo estaba hablando con la señora y le expliqué y digo, no, que es que no hay que más, que el maestro ya para ahora es así. Le dije, sí, pero tenga en cuenta que estoy en la cordillera y que en cualquier momento hay un temblor y va para el piso. Ahí está, esperar a ver. Sí, claro, y de hecho eso hace parte de la responsabilidad de nosotros. Por lo menos personalmente, particularmente, a mí no me gusta saber o tener que ir a revisar proyectos que quedaron mal o que colapsaron de otros colegas, sean o no sean amigos o amigas mías. ¿Sí? O sea, a mí no me gusta para nada que una obra que sea realizada por algún, o que por lo menos pertenezca al gremio de nosotros de la construcción, que falle. No, no es agradable para nada. Pero esas situaciones se presentan con la que dice Oscar. Resulta y acontece que esto también de pronto en algunos de sus hogares o en algún proyecto donde ustedes lleguen de pronto, que los contraten para hacer algún reforzamiento estructural o alguna remodelación, perfectamente puede incluso llegar a tener columnas los muros, puede que las tengan. Pero en materia de cimentación, prácticamente eso sale directo desde el terreno, es decir, ni siquiera tiene algo. Aunque normalmente quienes participan en esas construcciones, digamos, desde el punto de vista desarrolladas como muy artesanalmente, ¿sí? Sin un conocimiento técnico, digamos, bastante o por lo menos medianamente desarrollado, al menos buscan a alguien que haya participado en otros proyectos, ¿sí? No empiezan a colocar las cosas por intuición ni nada por el estilo. Eh, pero entonces de todos modos hay que tener, digamos, ciertos parámetros mínimos como para eso. Dentro de eso, por eso la NSR10 hace énfasis en el título E, en esa cuestión de construcción de casas de 1 y 2 pisos, y hace una que otra referencia que incluso alguien que no es ingeniero medianamente pueda entender, porque se sabe que por lo menos en nuestro territorio la construcción, digamos, de viviendas de 1 y 2 pisos tiende a ser mucho más desarrollada por personas que no son profesionales. Entonces, para indicarles de pronto cómo sí se deben desarrollar ese tipo de construcciones. Cuando ustedes lleguen al fin a ver el curso de patología, muy seguramente les harán referencia a un poco de, digamos, procesos para poder identificar cosas que no se pueden ver tan fácilmente. Hablo en el caso particular de lo que es el acero de refuerzo en alguna estructura de concreto reforzado. Existen, por ejemplo, ferroescáneres, ¿sí? Es decir, algunos equipos o aparatos con los cuales con ondas se puede verificar de pronto si tiene e incluso saber o averiguar de qué diámetros aún se encuentran allí esas varillas de refuerzo. Pero pues para el caso no, son equipos pues algunos bastante costosos y no es que uno ande con eso para arriba y para abajo. Entonces, sobre eso, cuando ustedes vayan a participar también en proyectos de remodelaciones, una cuestión es también, primero, así como muchos hicieron, averiguar con quién participó o estuvo presente cuando construyeron las obras. Eso es fundamental. Hay que, digamos, hacerse a esa información. Lo otro, ojalá le puedan decir quién fue específicamente
el trabajador de construcción que participó en el proyecto. Normalmente los oficiales o maestros que participan en esas obras las recuerdan y saben bien de pronto qué es o medianamente cercano a la realidad qué fue lo que colocaron allí en esas obras. Y lo otro, que es con lo que nosotros vamos a trabajar muchísimo, es lo que tiene que ver con ojalá tengan planos. Y aquí les hago la pregunta. ¿Alguna de las viviendas que ustedes tienen pudieron de pronto tener acceso a planos de esas edificaciones? Sí, señor. Señor, yo no. Yo el único acceso que tuve fue el mismo que yo hice. Ok. Bueno, tal vez el ejemplo de Oscar, porque pues él nos dice, si él participó ahí, obviamente fue recién la construcción. Y pues sea como sea, él ya estudia ingeniería civil, ya tiene más idea de que sí hay que hacer una que otra cosita mínima. Sobre eso, esa es la otra, lo otro que ocurre. Ustedes se van a encontrar con muchos proyectos donde de pronto los contraten para adosar o realizar algo nuevo junto con algo que ya existía y de pronto de eso no se tiene nada de información. Ojo, nosotros sí tenemos que realizar, por ejemplo, los levantamientos, saber más o menos qué ha ocurrido en materia de construcción allí. Eso es la parte que tiene que ver específicamente con ese levantamiento que ustedes más o menos debían desarrollar. Sobre eso, ¿cómo les fue específicamente haciendo ese planito? No sé si algunos lograron de pronto realizar los cortes o simplemente desarrollaron lo que era la distribución en planta. ¿Qué hicieron con eso? ¿O cómo lo hicieron? O incluso, ¿quiénes de ustedes, por cuestiones de que aún no manejan herramientas como AutoCAD, lo hicieron a manito, con lápiz y papel? Los escucho. En mi caso sí lo hice en AutoCAD y siempre toma trabajo porque toca medir todos los detalles, lo que es el espesor de cada muro y los espaciados para la carpintería. Uh-huh. Pero de resto no, lo que fueron los cortes sí no pude hacerlos ahí todavía. Quería renderizarlo para poder sacar un corte más fácil de ahí, pero entonces la cuestión de tiempo no me ayudó mucho. Los demás, hablen, los que no han participado. Ingeniero. ¿O no lo hicieron? Ingeniero, ¿quiere que le cuente algo? Cuéntenme. Pues yo hoy lo hice todo, ingeniero, pero estoy viendo la fecha de vencimiento y ya pasó. Pues ahí súbalo como comentario. Igual obviamente pues ahí ya está retardadín. Pues ingeniero, en mi caso yo solamente hice fue como en AutoCAD así algo muy sencillo lo que fue la planta del primer piso, pues como dijo el compañero, tocaba es ponerse a tomar medidas, lo uno, lo otro, porque sí, siempre escuadran, digamos lo que él decía, lo de los muros, hay que tener en cuenta también el grosor el espesor de los muros para todo ese tipo de cosas, si no al final como que, incluso me quedó un toquecito descuadrado, por ahí lo va a ver. Ok. Bueno, y sobre eso, ¿cómo hicieron ustedes para sacar las medidas, ya sea que lo hubiesen hecho en AutoCAD o a mano? ¿Cómo hicieron esa obtención de esos datos para poderlos llevar o plasmarlos en un plano? Los escucho. A Hable. la antigüita. Con cinta, yo me con un metro. Con el metro, Con metro. sí. Con el metro. ¿Lo hicieron solos? No, yo tuve ayuda de mi mamá me sujetaba por ahí cuando era tramo largo. Ajá. Pero esto sí, con una hojita anotando las dimensiones. Sí, yo sí lo hice como solo. Con ayuda a ratos y otro rato solo también, entonces como que las medidas puede que fallen de vez en cuando. Uh-huh. Eso también es algo común que se puede presentar. Y nosotros en materia de ingeniería civil, ojo, normalmente cuando vamos a realizar mediciones, sobre todo de esto que vamos a aprender en este curso, que es a realizar cálculo de cantidades de obra,
cuando ya estén, por ejemplo, en residencia o que ya hayan pasado por ahí, cuando estén en cualquier proyecto y que ustedes vayan ustedes pues obviamente nosotros normalmente le pagamos a nuestros trabajadores sobre medidas en algún momento, ¿sí? Depende de lo que haya hecho. O nos van a pagar a nosotros, eso sí, por medida. Entonces, habrá que obligatoriamente hacer ese trabajito, tomarse la molestia de ir a tomar mediciones. Nos toca, es nuestra vida. Entonces, hay que cogerle cariño a eso. Y aquí viene la cuestión. Por ejemplo, si utilizan un flexómetro, una cinta, lo que sea para poder obtener los datos de mediciones, si fuese el caso, supongamos cuando estaban midiendo, ¿ustedes dónde se ubicaban? Los metros, los flexómetros y demás siempre tienen digamos, un inicio y la parte que está llenando la cinta, lo que sea. ¿Ustedes qué toman? ¿La parte donde inicia o la parte donde está precisamente digamos, la base donde tiene el resto del elemento de medición? ¿Toman que el dato? Sí, o sea, ustedes se van, digamos, no, pues yo soy el ingeniero, yo soy la ingeniera, yo me quedo aquí y que la otra persona camine y vaya revisando a ver cuánto es lo que dio. ¿Ustedes No, dónde se ubican? ¿Allí? en mi caso yo utilicé, fue así como ustedes, al contrario. Yo le daba, es que acá también, le daba esta parte acá cuando era un tramo largo y de acá sujetaba y hasta donde marcaba. Y pues ahí lo aseguraba con esto para que no se me fuera a perder la medida. Y así fue como tomé todo lo que correspondió a los muros y los espesores. Ok, de todos modos a lo que voy es que nosotros somos precisamente los que nos tenemos que ubicar para revisar cuánto es la medición, ¿sí? Nosotros nunca vamos a quedarnos, digamos, quietos y que la otra persona sea la que recorra, ya sea un trabajador de la construcción, ya sea un colega, un interventor, ¿sí? Nosotros tenemos que estar precisamente es verificando la medida. Que alguien se quede justo, digamos, sosteniendo en la parte inicial, perfecto, vamos a requerir. Si el mismo, nuestro mismo instrumento, a veces estos flexómetros tienen la parte de imán y hay algo como para poderlo, digamos, mantener allí, perfecto. Pero en la parte donde nosotros vamos, nosotros siempre vamos a estar revisando específicamente lo que tiene que ver con la medida. Entonces, esa es una forma también clara para evitar problemitas de mediciones. Todas las personas tienen, digamos, algún tipo de visión en materia de toma de medidas diferente, ¿sí? Para algunos algo puede ser 3 líneas, 5 centímetros, 2 milímetros, empiezan a ser muy subjetivos cuando de pronto la medida es mínima en ese tipo de desarrollo de mediciones. Entonces, también para evitar esos problemas, uno es el que tiene que medir y uno ya tiene estandarizado cómo es su forma de, digamos, aproximar algunos datos. Entonces, eso también hace parte de ese proceso. Lo otro, no importa cómo hayan desarrollado el planito, respecto de los muros que se encuentran o se encontraron, si es que tenía muros, por lo menos lo más probable es que al menos hubiesen tenido, digamos, los muros perimetrales. ¿Cómo logran o cómo lograron o cómo colocaron ustedes, digamos, plasmaron eso en sus planitos? ¿Cómo garantizaban ustedes de que efectivamente de pronto si era todo a 90 grados o perpendiculares unos muros con otros? ¿Cómo lograron desarrollar eso? ¿O simplemente ustedes iban midiendo y, esto es una habitación y asumieron de que todo estaba absolutamente a 90 grados? Pues ingeniero, la verdad, yo sí me he dado cuenta de que obviamente eso no está totalmente a 90 grados, pero pues así como
como usted lo está comentando, pues bueno, yo tal vez no conozco la herramienta o de pronto el truco para, sí, para comenzar a medir los ángulos, porque sí, obviamente los muros no están a 90 grados, eso se tuerce en un lado, o sea, en un punto, llegan y como que el área se reduce, ya no queda tan simétrico. Ajá. ¿Eso le ocurrió de pronto a algún otro, alguna otra? A mí, pues en el caso mío había un muro que es el que divide la casa donde yo estoy de la otra, que sí se ve inclinada, pero desde planta, ¿sí? Verticalmente no es que esté inclinada hacia algún lado, sino que es desde planta que se ve así. Y pues no, en ese momento sí no supe cómo decir, digamos, los grados en los que estaba la inclinación. Ok. Resulta y acontece que eso también hay un poco de cosas y ustedes, por lo menos los dos compañeros que hablaron ahí,